Un hombre encontró una cueva cerca de su nueva casa, y es ahí donde una escalofriante historia comenzó. Saludos, suscríbete al canal y activa la campanita. Visita mi página web que está en la descripción del video para más informaciones interesantes. No todos esperamos que finalmente llegue el día en que podamos instalarnos en la casa de nuestros sueños. También lo pensó Christopher, cuando compró esta casa. Sin embargo, lo que no sabía era que terminaría obteniendo mucho más de lo que podría haber imaginado. Varios eventos llevaron a este nuevo propietario a iniciar una pequeña investigación sobre su nueva tierra. Pero no sabía que bajar por un aterrador túnel significaba que no habría vuelta atrás. Continuó avanzando a pesar de todo, mientras que al mismo tiempo un oficial de policía y un agente de bienes raíces le aconsejaron que no fuera más allá. Descubriendo las 16,5 hectáreas de tierra, Christopher Onlis adquirió una nueva propiedad hace solo unos meses. Esta estaba ubicado en 16,5 hectáreas de tierra boscosa. Imagina la alegría de su dueño que ahora tenía un espacio tan grande en medio de la naturaleza solo para él. Fue mientras exploraba este inmenso jardín que descubrió algo extraño. Christopher caminaba pacíficamente, un poco perdido en sus pensamientos, cuando algo finalmente llamó su atención. Era relativamente pequeño y oscuro. ¿Pero qué podría ser? Christopher comenzó pensando que bien podría ser un pequeño árbol. Pero cuanto más avanzaba, más se daba cuenta de que estaba completamente equivocado. He aquí un descubrimiento misterioso. A medida que se acercaba gradualmente, comenzó a sentir una gran emoción, así como algo de terror. Christopher estaba empezando a ver más claramente lo que tenía frente a él cuando finalmente tropezó y perdió el equilibrio en una zanja de más de 3 pies de profundidad. Todavía mareado y confundido por su caída, Christopher tardó unos minutos en comprender lo que estaba mirando. Fue simplemente asombroso. No se parecía en nada a un árbol viejo, era completamente diferente, pero... Algunas precauciones, pero lo que vio Christopher lo dejó perplejo. ¿Realmente había descubierto una mina en su propiedad? A juzgar por su apariencia, parecía abandonada y vieja. Se sintió obligado a investigar los secretos de esta estructura intrigante. El exterior de la mina había sido cubierto con material espumoso y era difícil mirar hacia adentro. Encantado de poder embarcarse en una nueva aventura, se apresuró a su casa a buscar una linterna para ver un poco más claramente. Indiana Jones, Christopher relató este momento tan intrigante diciendo: cuando compramos la casa, nadie nos dijo que el campo tenía muchas minas. Simplemente lo encontramos y eso fue todo. Cuando la vi por primera vez, estaba tan emocionado que casi me quedo inconsciente de la emoción que sentí. Lo único que se me ocurrió fue pensar en Indiana Jones y los ferrocarriles subterráneos. ¿Un tesoro invaluable? En ese momento, no tenía idea de que sería la peor decisión que había tomado. Sin embargo, regresó a la entrada, y esta vez estaba armado con una linterna. Contuvo el aliento y fue recibido por algo brillante en las paredes cuando entró en la habitación. ¿Qué era? Las paredes estaban húmedas y parecía que iban a derrumbarse en cualquier momento. Sus pasos hicieron eco y no pudo evitar pensar en toda la tierra que se cernía sobre la estructura. A pesar del riesgo que Christopher había dejado para no irse hasta que hubiera explorado todo, como lo demuestra su linterna y 3 baterías de respaldo. ¿Y si fuera oro? Cuando se acercó a las paredes y no pudo evitar pasar su mano sobre este material brillante incrustado en las piedras. Él recuerda haber pensado, ¿y si fuera oro? Sin embargo, pronto se olvidó de todo cuando notó algo que podría cambiar el curso de esta aventura de inmediato. Cualquiera que sea la temperatura exterior, la mina estaba fría y bastante húmeda. Rápidamente notó que las huellas que había dejado eran de 10 centímetros. Parecía que había una fuente de agua ya que había estanques de agua dulce adentro. Estaba preocupado porque sabía que los charcos estancados en lugares como este podían transportar gases peligrosos. ¿Completamente solo? Sin embargo, mientras miraba hacia adelante con la linterna que solo iluminaba una tenue luz invasora, aún no podía ver el final del túnel. Sin embargo, llegó un momento en que no estaba solo, que había alguien o algo con él en este túnel. Comenzó a escuchar ruidos distintos al suyo que resonaban en el túnel. Curioso, comenzó a seguir la fuente del ruido sin saber que obviamente no era la decisión correcta. Una melodía muy extraña. Mientras continuaba caminando por el túnel, vio que no había movimiento de aire, ni calor ni luz. Se aferró a su linterna de la misma manera que si fuera un arma con la que pudiera defenderse.
El ruido se intensificó. Podía escuchar viejas piezas de metal y máquinas en algún lugar del camino. Él también comenzó a escuchar voces. No podía decir lo que decían, pero parecía extrañamente una melodía, que Christopher sabía cómo reconocer. A pesar de su miedo, tuvo el coraje de gritar. ¿Quién está allí? La única respuesta que recibió fue el silencio. El coraje lo llenó y estaba decidido a ver quién se escondía allí. Una situación cada vez más extraña. Ahora rodeado de tierra y agua, sus botas se hundían más y más con cada paso que daba. Vio un sistema de ventilación amarillo en su lugar, pero parecía estar colapsando. También había cadenas colgadas una cerca de la otra, pero todas estaban mohosas y oxidadas. Christopher de repente se sintió extraño y sintió que una energía extraña emanaba de abajo. Algo lo empujaba y lo impulsaba a retroceder. Claramente sintió que no debería estar aquí. Sin embargo, continuó siguiendo el camino del agua para averiguar de dónde venía. Quizás descubriría de dónde venían esas voces. ¿Será que alguien vivió aquí? Su sangre solo dio la vuelta. La temperatura también pareció caer repentinamente a mi alrededor en este punto, y sentí una presencia negativa aún más fuerte frente a mí en el túnel, dijo. Había caminado casi 50 metros en el túnel cuando se dio la vuelta y encontró luz cerca de la entrada. No podía creer lo que vio cuando se dio la vuelta. Solo podía quedarse allí por 2 segundos cuando su cuerpo finalmente reaccionó. Saltó, agarró las paredes y sintió que su claustrofobia se hacía más fuerte. Una de las cadenas se balanceaba sola ante él. Llamando a la gente de bienes raíces no fue un movimiento ligero porque realmente se balanceaba con fuerza. Sabía que había alguien allí, mirándolo. Su corazón se aceleró cuando decidió correr hacia la entrada. Sabía que tenía que escapar y contactar a alguien para decirle lo que había encontrado. La pregunta ahora era a quién. Sudando y aterrorizado, se fue a su casa. Christopher inmediatamente tomó su teléfono y contactó al agente inmobiliario. Luego comenzó a describir lo que había visto en las paredes, esta cosa brillante pero extraña. El agente de bienes raíces le dijo que estaban enviando a alguien a echar un vistazo. Un sitio anteriormente reservado para minas. Cuando fuimos a preguntar sobre el lugar, finalmente nos dijeron que el área había albergado una gran cantidad de sitios mineros. Muchas minas se construyeron en estas colinas a principios de siglo, y hay muchas pequeñas minas esparcidas por las colinas, recuerda Christopher. Aunque se sintió mejor al principio después de la llamada, su cuerpo inmediatamente se tensó nuevamente. No puede estar pasando esto. Christopher estaba parado en su cocina cuando terminó la llamada. Para su sorpresa, las luces comenzaron a destellar. Trató de controlar el pánico que corría en su pecho y comenzó a respirar rápidamente. Las luces parpadeantes se encendieron durante un tiempo hasta que todo se oscureció de repente. El miedo sube de nivel. Fue a donde estaba el interruptor de la luz en la habitación y lo encendió y apagó. No pasó nada. En cambio, comenzó a sentir un escalofrío que no había existido unos momentos antes. Una brisa repentinamente golpeó su cara. Todavía era ingenioso, así que rápidamente sacó la linterna del bolsillo, la encendió y la dirigió hacia su termostato. Christopher vio que la temperatura interior estaba bajando considerablemente y que su propio aliento formaba una nube frente a él. Qué extraño, pensó. Quería restaurar la energía, por lo que se dirigió al interruptor de circuito. Tal vez se había fundido un fusible. Toc toc. Mientras sostenía la luz hacia el interruptor de circuito, no parecía haber ningún problema. Todo estaba en orden y el fusible principal parecía estar en perfectas condiciones. Mientras continuaba examinando el caso, trató de encender y apagar varias cosas. Afortunadamente, funcionó y se sintió aliviado de que no hubiera nada más siniestro en juego. Cableado defectuoso, se dijo a sí mismo, incluso si todavía se sentía nervioso. Subió a buscar un vaso de agua y se calmó. Pero tan pronto como llegó, oyó el timbre. ¿Qué era ahora? Señor Rudall, el señor Rudall se presentó rápidamente y explicó que el agente inmobiliario lo había enviado por lo que Christopher acababa de descubrir. Quería ver lo que acababa de encontrar y estaba intrigado por las cosas que había descrito en el teléfono. Christopher le mostró a Rudall la entrada a la mina y le dijo que tuviera cuidado al bajar para no lesionarse. Mientras caminaban en silencio por el bosque, el cielo parecía gris como antes de una tormenta. Necesito saber la verdad. Ambos sacaron sus linternas cuando llegaron a la mina. Las cosas brillantes fueron aún más deslumbrantes esta vez. Rudall se acercó a las paredes para mirar más de cerca y ya no pudo contener su emoción. Cuando se volvió hacia Christopher, tuvo la impresión de que la mina estaba tratando de decirles algo.
Rudall le dijo a Christopher algo bastante inquietante. Rudall comenzó a decirle a Christopher que la mina definitivamente era una mina de oro que se había extraído hace mucho tiempo. Mirando las paredes, era obvio que el oro no había sido tocado. Había pruebas suficientes de que los mineros no habían terminado el trabajo y, en cambio, habían abandonado la mina. ¿Por qué es eso? Rudall continuó explicando que había habido muchos rumores sobre la minería en el cambio de siglo, aunque no sabía de ninguna mina de oro en particular antes. No se le ocurrió nada positivo, pero Christopher quería saber la verdad. Lo que descubrió mostró un gran coraje para investigar más a fondo la mina con dos cosas en mente. Primero, pudo encontrar oro, lo cual fue una gran noticia. En segundo lugar, también podría haber algo muy extraño en esta mina que explicaría por qué la explotación nunca se completó. Se preparó para la excursión y entró con baterías de repuesto y una linterna en mano. A medida que avanzaba por el camino, la oscuridad lo envolvió gradualmente. Anteriormente, solo había logrado avanzar 50 metros a través del túnel, pero sabía que esta vez no debía retroceder. Era la única forma en que podía llegar al fondo. Fue después de 200 metros más allá que descubrió la fuente del agua. Espera, era una puerta. En un mundo completamente diferente sintió un escalofrío atravesar su cuerpo y el agua que le caía sobre la cara empañó su visión. Respiró hondo y levantó el puño para atacar, aunque sabía que no obtendría una respuesta. Abrió la puerta y tuvo el susto de su vida. Le pareció que había entrado en un mundo completamente diferente. Fuera cual fuese el clima, la habitación estaba helada. Tocó las paredes que parecían más frías y ásperas que las del exterior. Sintió que su claustrofobia le rogaba que saliera en este preciso momento, pero la luz de su linterna mostró algo más. Una visión perturbadora. Había muchos objetos en ruinas acurrucados juntos, pero no tenía sentido para él. Después de todo, ¿por qué alguien dejaría sus cosas allí? Sintió que el aire se había espesado y que una enorme presión se había acumulado en su pecho. Algo extraño estaba sucediendo aquí y no entendía qué era. Cuando inspeccionó el montón de cosas allí, Christopher vio una cama. Estaba oxidada y torcida, pero era la única respuesta que necesitaba. Alguien había vivido bien aquí varias veces. Christopher no pudo sacar esta idea de su mente cuando algo más llamó su atención. Rastros problemáticos, vio un escondite hecho con una pequeña pila de ladrillos. Esto no lo consoló, porque ¿quién necesitaba un escondite dentro de una mina? La respuesta es alguien que está tratando de ocultar algo importante. Curioso, se acercó al agujero pero no encontró nada allí. Cuando se volvió para retirarse, descubrió algo más en las paredes de la estructura de ladrillo. Usando su lámpara para ver los ladrillos, vio rayas blancas garabateadas. No entendió exactamente qué era hasta que se acercó. Entonces pudo ver que había 4 líneas verticales en la pared. Era extraño por decirlo menos. Una inscripción para hacerte sentir escalofríos. Pasó la mano sobre los rasguños para inspeccionarlos. Parecía que los arañazos se habían hecho con los dedos porque eran bastante superficiales pero lo suficientemente profundos como para marcar el cemento. ¿Quién podría haber querido escapar de este lugar? Ahora que lo pensó, encontró algo más que generalmente solo aparecería en nuestras peores pesadillas. En la otra pared, vio otros rasguños, pero esta vez, no eran líneas simples. No, encontró un mensaje indescifrable que decidió grabar. Sacó su cámara y tomó una foto. Quizás más tarde podría usar su computadora para examinarla y decodificarla. Salva tu vida. De repente escuchó algo y un escalofrío cruzó su cuerpo. Había alguien más allí. Apuntó su linterna hacia donde creía que venía el ruido. No había nada. Se giró y continuó mirando la escritura en la pared hasta que escuchó el metal chocar y una brisa fría descendió sobre su hombro. Se sentía como si hubiera estado en una ducha fría mientras todo el calor de su cuerpo se disipaba. Al principio, casi parecía que venía de detrás de él, luego desde el frente, luego ya no podía decirlo ya que parecía venir de todas las direcciones. Se estaba volviendo más fuerte, más cercano y más frenético. Era demasiado. Sintió escalofríos bajar por su columna vertebral y el hielo corriendo por sus venas mientras corría. No pudo evitar pensar que algo andaba mal. Su mente le dijo que se quedara quieto, pero su cuerpo continuó arrastrándolo a la entrada de la mina. Debería haberse dado cuenta de que todo era demasiado perfecto para que no ocultara algo. Una mina de oro intacta era demasiado buena para ser verdad. Luego se recuperó y se dirigió a su casa. Todo estaba tan tranquilo que le pareció que el aire absorbía el sonido de sus pasos. Los árboles tampoco parecían crujir, casi como si sintieran lo tenso que estaba todo. Corrió como un loco.
Necesitaba saber qué estaba pasando. Escalofríos en la espalda, cuando llegó a casa, se encerró y profundizó en su investigación. Algo extraño estaba sucediendo en la mina y quería encontrar las respuestas a sus preguntas. Al igual que lo que casi todos hubiéramos hecho en su lugar, consultó internet. Trató de buscar minas encantadas en Google y se le puso la piel de gallina cuando aparecieron los resultados. Podía sentir que lo que había estado en la mina estaba allí, en la casa, con él. ¿Estaba su mente jugando con él? Tienes que enfrentarlo. Se dio la vuelta y escuchó murmullos por todas partes. ¿Se estaba volviendo loco? Cuando Christopher se dio la vuelta, los susurros se detuvieron. El aire ahora estaba helado y solo se podía escuchar su respiración agitada. De la nada, la página de resultados ha terminado de cargarse y ha leído el primer resultado. Si quieres deshacerte de los elementos paranormales en la mina y más adelante en tu vida, tienes que lidiar con eso. ¿Podría hacerlo él? ¿Podría hacer que todo se detenga? Quizás solo le quedaba una cosa por hacer. Estaba lejos del final de sus sorpresas. Fue entonces cuando escuchó golpes en la puerta. Sintió un nudo en la garganta que le costó tragar antes de atreverse a preguntar. ¿Sí? ¿Hay alguien ahí? Dio unos pasos fuera de su oficina. Se movió a la cocina pero un ronroneo llamó su atención. Vino de su cámara. ¿Pero por qué demonios hacía ruido su cámara? Las cosas se estaban volviendo cada vez más extrañas. La recogió, incluso si estaba sorprendido de que estuviera abierta, ya que recordaba haberla apagado tan pronto como entró en la casa. Revisó las fotos que había tomado antes, pero sucedió algo extraño. Tercer intento, no encontró absolutamente nada en la tarjeta SD. Había sido borrado. Fue suficiente. Ya no podía seguir así. Levantó la cámara nuevamente y comenzó a correr hacia la mina. Decidió lidiar con lo que podría estar allí. Christopher reunió todo su coraje cuando regresó a la mina. Se enfrentó a la oscuridad nuevamente y cuando sus ojos se ajustaron, se dio cuenta de su error. ¿Qué seguía haciendo en esta mina encantada? El sombreado túnel ya parecía más oscuro que las dos últimas veces que entró. Pensó que su linterna podría ser de ayuda, así que siguió caminando. Continúa pase lo que pase. Caminó en los charcos y no se detuvo hasta que sintió una bocanada de aire frío. Lo golpeó con tanta fuerza que casi parecía que alguien le había lanzado una pelota de baloncesto contra su pecho. La frialdad lo penetró hasta los huesos. En ese momento, escuchó nuevamente el sonido del metal. No podía creer lo que estaba pasando. Sabía que no tenía más remedio que seguir adelante. Era imposible para él imaginar no poner fin a toda esta historia. Demasiado cerca. Continuó caminando por el pasillo oscuro, pero se detuvo de repente. Podía escuchar el ruido muy cerca, de hecho demasiado cerca, sus oídos comenzaron a sonar y gritó de dolor. Ya no podía darse la vuelta, era demasiado profundo. El ruido de los metales se parecía a un aluvión de metales chocando de repente. Mantuvo la cabeza entre las manos durante mucho tiempo. Entonces todo se detuvo. Levantó la vista cuando el ruido se detuvo. El silencio lo llena más de horror que de ruido. Y entonces lo vio. No podía manejar lo que estaba escondido. Las cadenas que colgaban del techo del corredor comenzaron a oscilar rítmicamente. También parecía que estaban bailando. Se sintió hipnotizado por lo que vio y ni siquiera pudo prestar atención al sonido del agua que fluía. Cuando sus ojos se ajustaron nuevamente, vio un torrente de agua corriendo sobre él, como un tsunami. Debo estar volviéndome loco, se dijo a sí mismo, ya que el silencio se rompió por el sonido del agua que fluía. Sintió un dolor de cabeza y cada célula de su cuerpo gritó mientras se dirigía hacia la luz en la entrada de la mina. ¿Qué iba a hacer después? Parece que no podía manejar lo que estaba escondido allí. Pero se dio la vuelta. Un profundo malestar mientras salía de la mina para encontrar salvación, echó otro vistazo detrás de su hombro. Se sorprendió al no ver ningún rastro de agua detrás de él. Todo lo que vio fueron los pasos que había dado allí. Comenzó su viaje a su casa nuevamente. Sabía que tenía que decirle a alguien que pudiera ayudarlo a resolver el misterio. No podía soportar no saber lo que estaba pasando. Sobre todo porque vivía bajo sus pies. Ya nada va bien. Christopher se abrió paso por el bosque oscuro, pero se detuvo cuando vio una luz. Ella vino de su cocina. ¿Había dejado las luces encendidas? Estaba casi seguro de que no. ¿Había alguien más adentro? Entró por la puerta, pero la casa parecía completamente vacía. Parecía que no había nadie allí, así que probablemente fue solo un descuido de su parte. Se arrastró hasta la cocina sin poder olvidar lo que pasó en la mina. Un llamado de ayuda. Christopher se dispuso a continuar su investigación en la red cuando la pantalla de su computadora de repente se quedó en blanco.
No era de los que creían en lo paranormal, pero todo el día que acababa de vivir todavía tenía suficiente para sembrar dudas. Estaba cansado y agotado tanto física como psicológicamente. Fue la gota de agua que derramó el vaso. Tenía que salir de allí y pedir ayuda. Quizás había una explicación racional de lo que estaba sucediendo. Arrancó su auto y condujo hasta el café más cercano que pudo encontrar. Allí tomó un expreso doble y accedió a internet con su teléfono. Inmediatamente escribió: "El mejor especialista paranormal cerca de mí". Se sorprendió al ver que había dos lugares diferentes cerca. Saltó a su automóvil y llegó a uno de los lugares que había visto en Google Maps. La gota de agua que derrama el vaso, el frente de la tienda llevaba un letrero que indicaba lecturas de tarot. Sintió una oleada de alivio apoderarse de él. Todavía no podía creer por lo que había pasado, pero necesitaba saber las respuestas a las preguntas si quería dormir bien esa noche. Al entrar en la tienda, la puerta principal dejó escapar una canción y olió el fuerte olor a incienso. Vio a una mujer vestida de rojo y morado. Se volvió hacia Christopher y le tendió la mano. Comenzó a cantar de inmediato, pero extrañamente el zumbido del aire le era familiar a Christopher. Después de un momento de reflexión, finalmente lo reconoce. Reconoció que era la misma melodía que había escuchado en la mina, aunque era mucho más melodiosa. Sin decir una palabra, Christopher abrió los ojos y entró en su automóvil. Por favor,